y que nosotros como personas estemos preparados para poder ayudar a otros. Bueno, los voy a invitar a que ingresen con el código QR que está ahí a continuación, o con el link que les va a compartir Ginja a través del chat, que también está puesto ahí, para poder contestar esta primera pregunta. ¿Qué es para ustedes una crisis? Voy a dejar ahí unos minutitos para que puedan contestarlo a través de la plataforma. ¿Se está viendo mi pantalla, cierto? Sí. Ya. Hay que copiar el link. Chiquitito el link, no veo nada. Hay que copiarlo, no sirve, no tiene hipervínculo, hay que copiarlo y en un navegador, según yo. El link está en el chat. Está en el chat el link para que lo puedan Pero el compartir. chat tampoco sirve. Hay No, que por eso te copiarlo. digo que del chat hay que copiarlo y pegarlo en un navegador. Sí. Y también con el código QR para los que tengan esa opción en sus teléfonos. Ya, si se fijan, yo voy a compartir ahora las respuestas que ustedes van a ir ingresando de forma anónima a través de la plataforma. Ya tenemos ahí una primera respuesta. No sé si alguien por mientras quiere ir compartiéndolo en voz alta su análisis o su opinión respecto de qué es una crisis para que podamos irlo conversando. La idea es que esto, más que una exposición, sea un conversatorio, ya que todos podamos plantear nuestros puntos de vista respecto de lo que vamos a ir conversando. María Diana, ¿me oyes? ¿Sí? Yo creo que una crisis es un evento introspectivo que genera una situación caótica generalmente. Ya, muchas gracias. Aquí obviamente no van a dar respuestas ni buenas ni malas, así que los invito a que podamos participar respondiendo a esta pregunta: ¿qué es una crisis para nosotros? Tenemos aquí respuestas, por ejemplo, un desequilibrio. ¿Puedo decir algo yo? Que no entendí dónde entrar dónde ingresar la pregunta ni nada de eso. No estaba poniendo atención, esa es la verdad. Sí, bueno, Ginja les compartió Pero en el chat un link. Pero yo creo que una crisis, bueno, es un momento, como dijo alguien, caótico, ¿cierto? Es un momento inesperado, pero también genera una oportunidad de cambio. Así que crisis es algo crítico, como dice la palabra, pero que si bien, pero bien genera una oportunidad. Crisis es una oportunidad de algo. Así lo veo yo. Muchas gracias, Esteban. Ya. María Diana, y así como en términos más sencillos, se junta todo y uno reacciona, depende de la resiliencia o la forma de enfrentar los problemas. Porque generalmente una crisis no creo que sea de felicidad, pues si siempre una crisis te mueve el piso porque está pasando algo, ya sea familiar, del trabajo, emocionalmente, está conectado porque es como íntegro, así integral, digamos. Pero, y depende, uno reacciona, depende la forma, ¿cierto?, de enfrentar los problemas y la resiliencia que puede tener. Porque todos, como somos personas distintas, todos nos reaccionamos igual. Eso pienso yo, y que te queda la crema así, guau. Y uno estalla y revienta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Bueno, voy a leer aquí algunos para que vayamos. Bueno, yo creo que la crisis puede generar conflicto como no puede generar conflicto también, puede ser algo ambivalente. No necesariamente la crisis la asocio a un conflicto grave o así como muy complejo, ¿no? Ya. Bueno, si se van dando cuenta, casi todos llegan a un eje, digamos, en representar la crisis casi de una misma manera, pero con algunas aristas que podrían irse modificando, ¿ya?
Bueno, voy a leer algunas de las que tienen acá antes de explicarle teóricamente a qué nos referimos cuando hablamos de una crisis, ¿ya? Es un conjunto de reacciones físicas y emocionales que se manifiestan ante un cambio. Un suceso que genera una reacción, un colapso general, una situación difícil de una persona. Es un colapso que se genera por eventos que suceden de forma repentina, un cambio brusco en la vida, situaciones que nos generan caos o inestabilidad. Desesperación, conflicto, situación compleja que genera un problema, una situación de conflicto. Bueno, vamos a ver en la teoría qué nos dice qué es lo que es una crisis. Bueno, una crisis, como ya muchos de ustedes lo habían mencionado, es un estado temporal de trastorno y de desorganización que se caracteriza principalmente porque nosotros como individuos no tenemos la capacidad de abordar una situación particular que nos estaba sucediendo con los métodos que estemos acostumbrados a utilizar normalmente como una forma de resolución de un problema. ¿Ya? Por lo tanto, como no podemos utilizar esa forma particular que ya teníamos de resolver un problema, nos puede generar un potencial obstáculo que puede generar que no tengamos un cambio positivo o una resolución positiva del conflicto. ¿Ya? Esa es una definición que nos da el autor Slakew en 1981. Y también tenemos otra definición de Erickson donde nos habla que tenemos distintos tipos de crisis. ¿Ya? Vamos a tener crisis que son más bien evolutivas, que son las esperables, y vamos a tener crisis circunstanciales que son las accidentales o las inesperadas. ¿Ya? Por ejemplo, un mismo tema puede generar una crisis evolutiva como puede generar una crisis circunstancial. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la muerte. La muerte de un adulto mayor, una persona que ya ha vivido gran parte de su vida, es una crisis evolutiva, porque todos esperamos que una persona ya a cierta edad mayor, ¿cierto?, fallezca. Pero si se nos fallece un hijo, una persona joven, un niño, un bebé, ¿ya?, o por un accidente, estamos hablando de una crisis circunstancial, ¿ya? Y también ahí mismo podemos ver la diferencia en cómo nosotros vamos a resolver ese problema, ¿ya? Si por ejemplo hablamos de una muerte de una persona que no sé, ha cursado una enfermedad de larga data, o sea, que sabíamos o que nos vamos preparando para su muerte, puede que no genere una crisis, ¿ya? Pero como habíamos hablado, ante un accidente, por ejemplo, que es una crisis no esperada, ¿ya? Los factores negativos van a ser mucho más altos, por lo tanto la dificultad para superar esa crisis va a ser un poco mayor, ¿ya? Obviamente eso también va a depender de cada uno de nosotros, cómo abordamos esa crisis. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que tiene que ver con las crisis circunstanciales. ¿Por qué quisimos darle foco a estas crisis circunstanciales? ¿Ya? Las crisis normativas, como habíamos hablado, son un poquito más esperadas. Ya estamos un poquito más preparados para poder abordarlas y darle un fin un poco mejor, o que la estabilidad de la persona se logre de forma más rápida que de una crisis circunstancial. ¿Ya? Las crisis circunstanciales son las inesperadas, las accidentales y que dependen de los factores ambientales, ¿ya? Y que obviamente van a generar una alteración emocional y una alteración de la conducta por las pérdidas o la amenaza de pérdidas de aportes básicos, psicosociales o socioculturales, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando ya de las necesidades básicas de la persona y cómo estas necesidades básicas se ven afectadas por la intervención de una crisis, ¿ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la separación de los padres, o que el niño se tenga que ir del hogar, ya, entre otros. Las pérdidas tanto materiales como las pérdidas también socioemocionales, ya. Por ejemplo, lo que puede provocar un incendio, un accidente, un terremoto, un tsunami, ya que va a generar pérdidas tanto físicas como pérdidas socioculturales. ¿Ya? La muerte. Si bien, como habíamos mencionado antes, la muerte puede ser generada por una crisis esperada o puede ser por una crisis inesperada, como por ejemplo la muerte de una persona de corta edad o por un accidente. ¿Ya?
La aparición de enfermedades corporales. Siempre la aparición de cualquier enfermedad, aunque sea un dolor de cabeza muy pequeño, va a generar cambios o una situación compleja para la persona, ¿ya? El desempleo. Esa es una de las crisis más importantes que hemos tenido ahora en nuestros estudiantes, en nuestras familias, por el tema del COVID, ¿cierto? Que obviamente va a generar muchos cambios. También ahora la aparición de un trabajo nuevo, yo creo que muchos de ustedes se han pillado con apoderados que ahora están empezando a trabajar, y cómo eso ha generado problemas en las casas, sobre todo con los más pequeñitos, que no saben con quién dejarlos, que quedan al cuidado de terceros, ¿cierto? Que no se pueden conectar a las clases porque no tienen quien los acompañe. El fracaso económico, por ejemplo, gente que ha invertido todos sus recursos para generar, por ejemplo, una pyme y no les ha resultado, ¿ya? Etc. Bueno, vamos a definir ahora la trayectoria de una crisis. Al igual que la mayoría de las cosas a nivel psicológico, ¿ya? No son así como tan marcados los pasos que va a pasar esto, esto y lo otro. La crisis en general tiene una trayectoria que es un poquito marcada, ¿ya? Vamos a tener el shock o el impacto agudo, que es el primer momento de la crisis, ¿ya? Luego vamos a tener la desorganización crítica, que es cuando el sujeto no puede disponer sus herramientas para poder superar la crisis. Está haciendo la clase que Ya hicieron. tenemos la resolución, cuando el sujeto logra sistematizar, digamos, su cabeza, ordenarla un poco y generar una herramienta para poder salir de esta crisis, y ya la retirada final, cuando, como decía muy bien Esteban, logramos ver qué es lo que nos pasó, cómo pudimos solucionarlo y cómo eso nos puede ayudar para crecer o para solucionar una siguiente crisis. ¿Ya? Y la importancia de esta trayectoria de la crisis es donde nosotros, como personas comunes y corrientes, ingresamos a apoyar a esta persona para que pueda pasar y avanzar de una de las fases a la otra. ¿Ya? Los invito a que nuevamente ingresen al link que les había enviado Ginja para que contestemos esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que se debe hacer y qué no se debe hacer para ayudar a una persona que se encuentra en una situación de crisis? Los invito ahí a entrar al mismo link que les había enviado antes. Los que ya lo tenían abierto pueden contestarlo ahí mismo. Les debería aparecer dos cuadritos donde contestar la siguiente pregunta. Por mientras que van contestando, si es que alguien quiere compartir qué se le ocurre que podríamos hacer o qué no deberíamos hacer frente a una persona que está pasando por una crisis. Señora María Angélica, adelante. Yo creo que lo principal es mantener la calma, primero que nada, no actuar precipitadamente, pero sí pensar rápidamente en el problema que está viviendo y tratar de buscar la mejor alternativa. Gracias. Bueno, si lo llevamos al ejemplo que habíamos mencionado, que vimos en el video, nosotros tendríamos que ponernos en la posición que frente a esta crisis emocional, nosotros somos esa persona que estaba parada en el cruce de este accidente y que ve en primera fila, digamos, el choque. Frente a una crisis emocional tenemos que pararnos en esa misma posición. Somos esa primera persona que, entre comillas, digamos, no tiene una capacitación en primeros auxilios para poder atender esta necesidad que tiene la persona de salir adelante en ese minuto. No sé si alguien más quiere compartir su opinión. Yo creo que el ejemplo de los apoderados, nosotros muchas veces estamos de manos atadas porque no podemos nosotros a veces solucionar su vida o solucionar algunas cosas que queremos, ¿ya? Y por lo menos yo puse escuchar y contención porque es como lo que nosotros más podemos hacer con ellos. A lo mejor familiarmente uno puede apoyar monetariamente, hay más, a lo mejor un abanico de cosas de forma familiar y privada,
pero con nuestros apoderados yo creo que escucarlos con tensión y hacer sentir y estar ahí con ellos, ¿no? Es como lo que nosotros podemos hacer. Eso. Gracias, Karen. ¿Alguien más le gustaría compartir su opinión? Sí, yo pienso que lo más importante es una contención y mucho cariño. Y cuando esto calme, ver alternativas en conjunto que hacer. Muchas gracias. Bueno, voy a leer algunas de las opiniones que tienen acá. En rojo, rosadito, tenemos las cosas que creen ustedes que sí debemos hacer, y en naranjo tenemos las que creen que no. Tenemos, por ejemplo, permanecer al principio pasivo, observar, y luego con calma reaccionar de forma de contención. Escuchar, contener, dar un consejo, solo si se está preparado. Se debe contener y acompañar a quien esté en crisis, y no se debe presionar ni provocar una alteración. Escuchar sin juzgar. Acompañar a la persona y que sepa que realmente estoy ahí. Contener, escuchar. Si se fijan, esas son como las palabras que más se repiten: el contener, el escuchar, el acompañar, mantener la calma. Y de los que no tenemos, no reaccionar de forma agresiva ni presionar, repasar la problemática una y otra vez, que eso no hay que hacerlo, no hacer un juicio de la persona, ya que no sabemos las luchas que puede estar pasando y que obviamente no las sabemos, no actuar precipitadamente, no dejar sola a la persona, no actuar de forma impulsiva, no pensar inmediatamente o emitir un juicio precipitado. Y bueno, y se siguen repitiendo los que sí, el contener y el acompañar. Nos vamos entonces de nuevo a nuestra presentación. Bueno, como ya se había mencionado, nuestra intención al estar ahí frente a una persona que está viviendo una crisis es poder lograr que se aminore el impacto que generó la crisis, ¿ya? Sin importar obviamente qué tipo de crisis es, ¿ya? Yo creo que cualquier persona, cuando ve una persona que está llorando, por ejemplo, lo primero que va a querer es que obviamente deje de llorar, ¿ya? O pueda expresar su emoción. Y lo otro que queremos lograr cuando intentamos, después de aminorar esta crisis, es ayudar a que la persona logre nuevamente la estabilidad en la que estaba antes de haber iniciado esta crisis, ¿ya? Lo ideal es que nosotros logremos a que la persona logre movilizarse por sí sola para superar esta crisis, ¿ya? Porque obviamente sabemos que si nosotros lo hacemos por ello, no va a generar tanto aprendizaje si es que le vuelve a suceder en una próxima oportunidad. Bueno, acá si bien está centrado en que el niño o adolescente es como nuestro eje principal, toda esta teoría nosotros podemos llevarla a cualquier persona, a un amigo, a un vecino, a nuestros familiares, a los estudiantes, a la familia de nuestros estudiantes, ¿ya? Pero ahí dice que si el niño o adolescente o cualquier otra persona refiere la situación, nosotros lo dejamos hablar sin juzgar ni opinar, ¿ya? Que también fue una de las cosas que colocaron ustedes en su participación, ¿ya? Y si obviamente la persona no quiere hablar de lo que le ocurrió, ¿ya? Lo dejamos que no hable, respetando su espacio, ¿ya? Por eso es muy importante que nosotros empaticemos totalmente con la persona y sepamos reconocer qué es lo que realmente la persona necesita, ¿ya? Los invito ahora a que contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes que sería la forma correcta de actuar frente a una persona que está viviendo una crisis? ¿Ya? Ginja les va a dejar ahora otro link, que es el que está ahí mismo escrito, en la misma plataforma que estábamos utilizando antes. Y también está el código QR ahí disponible para que podamos responder esta pregunta. Y me gustaría ahora escucharlos. ¿Cómo creen ustedes que se pararían frente a una persona que está viviendo una crisis?
Distintas crisis. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo particular. Somos profesores jefes y nos llama por teléfono un estudiante que se le acaba de quemar la casa. Yo como profesor jefe, ¿de qué forma actuaría frente a esa situación? ¿A quién le gustaría compartir su opinión y responder esta pregunta? Ir al lugar de los hechos, contenerla y que te vea, hacer presencia, que está ahí, que no está sola, que de alguna manera va a salir adelante. ¿Ya? Muchas gracias. Qué difícil la pregunta, yo me pongo a llorar. También. Bueno, es súper válido eso, Karen, porque igual nosotros somos personas, pero ¿qué haríamos concretamente frente a esa situación? ¿Veo una manito levantada ahí de Leonardo? Leo. Active su micrófono, ¿no? Ahí sí, perdón. Ahí sí. Es una situación bastante compleja porque si uno llega al lugar, hay un sinnúmero de situaciones emocionales que se presentan en las situaciones extremas. Es complicado. Lo primero que creo que hay que hacer es coordinar con las redes, con ustedes, a lo mejor con don Álvaro, con don Rodrigo, tratar de hacer como juntarse y ir no de sopetón, porque yo creo, en mi visión, que en estas situaciones de incendio, vale un ejemplo medio extremo, pero en estas situaciones de incendio hay mucho desarrollo emocional fuerte, hay gente va allá, va acá, sacan cosas, puede haber alguien que esté afectado, no sé, que se haya quemado, etcétera. Creo que hay que tener un poquito más de calma y tratar de contactarse en este caso con la gente que puede hacer otro tipo de contacto más para después ir en ayuda, ¿cierto? Y bueno, hacer una campaña con los colegas, etcétera, lo que después puede desencadenar, pienso yo. Gracias. Karen Ceballos, por ahí veo la manito levantada. Mira, yo creo que como decías tú antes, ante cualquier cosa que puede pasar, lo primero que uno debe hacer es estar tranquila. Uno no puede llegar a una familia más atacada que la familia. Porque se supone que uno es contención frente a esta familia, no puede ir a llorarle a la familia. Entonces, si uno no tiene contención emocional, mejor ni ir. Ir cuando ya las cosas no estén tan a flor de piel, digamos. Porque va a ir a hacer como vulgarmente se puede decir, un cacho, mejor quedarse en la casa. Y de ahí ver qué se puede hacer, ver las ayudas que uno puede hacer, qué es lo que necesita la familia, porque mucha gente cuando pasan este tipo de cosas va a lucirse más que ayudar. Entonces hay que ver cuáles son las prioridades de esta familia y qué es lo que más necesitan, así como en primera instancia. Pero yo creo que ante todo, yo creo que uno tiene que ir con la calma y con la mente bien fría en ir a ayudar y no a estorbar más que ayudar. Eso. ¿Alguien más le gustaría compartir su opinión? Señora María Angélica. Yo creo que todo lo que han dicho está correcto, pero más que eso, yo pienso que ahí uno tiene que buscar rápidamente redes de apoyo que puedan solucionar o ayudar a solucionar el problema, porque, o sea, un incendio, suponte tú, quedan sin casas ni nada, o sea, ¿a quién qué puerta debo tocar como para ofrecerle un lugar donde ir? ¿Qué otra puerta puedo tocar para reponer la ropa que he perdido? La comida, no sé, hay varias redes de apoyo y por supuesto que la atención psicológica post-trauma, o sea, eso creo yo que sería lo adecuado. En eso uno podría buscar. Sí, bueno, recordarles nuevamente poniendo el ejemplo del primer video tan impactante que vimos. Recordar que nosotros somos esa persona que está parada en esa esquina viendo cómo estos dos vehículos se chocan. ¿Ya? Nosotros somos ese ente que está cuando no ha llegado la ambulancia, cuando no ha llegado bomberos, cuando no ha llegado carabineros, y somos la única persona que puede ayudar en ese minuto a esas 3 personas que se vieron involucradas en este choque, ¿ya? En este choque psicológico.
Bueno, les voy a poner otro ejemplo. Pueden sonar un poco duro, un poco crudo estos ejemplos, pero son cosas que a sus mismos colegas les han pasado, ya que nuestras familias, nuestros estudiantes, nuestros apoderados lo han vivido. Entonces es importante que nosotros en este minuto podamos conversar qué haríamos frente a esa situación, porque así como ya le pasó a un colega, el día de mañana nos puede pasar a nosotros mismos vernos en esa situación. ¿Ya? ¿Qué harían si, o cómo actuarían si un día los llama un estudiante y les dice que un familiar o él mismo se está intentando suicidar dentro de la misma casa? ¿De qué forma ustedes actuarían para contener ese estudiante que les está manifestando esa situación o ese apoderado que les está manifestando esa situación? Karen. Veo tu manita ahí levantada. No, es que me equivoqué, pero igual. Bueno, me ha pasado varias veces esa cuestión, porque como yo atiendo tercero y cuarto medio, normalmente son bastante volubles en tercero y cuarto medio. Pero ahí tiene que ver mucho que si te llaman es porque hay algún lazo entre tú y ese niño, porque ese niño no va a llamar a nadie que no quiera que lo escuche. Entonces, obviamente, si tienen... Sí, pues, porque no van a llamar a, no sé, pues alguien con quien no tienen lazo o con quien no sienten nada, porque lo primero que van a hacer es cortar, pues. Y con ello, bueno, yo lo que me ha resultado es el tema del lazo, porque se supone si te llamaron, primero alguien que se va a matar nunca te llama, entonces significa que no lo quiere hacer, pero necesita apoyo. Se supone que si hay un lazo, tú conoces la historia de vida de eso, pues, entonces de ahí te agarras, pues. Y de como de las cosas buenas que le pasan a este niño en su vida, o se supone que lo conoces, y de ahí viene el trabajo, porque si no lo conoces y no sabes cómo es, nada de lo que le digas te va a servir. Entonces todo va porque si tú sabes, o sea, si pasó esta situación y tú te enteraste por algo y estás tratando de ayudar, porque sabes la historia de este niño y frente a eso tenés que actuar, pues, frente a las vivencias que él ha tenido, a lo que han hecho juntos, a cómo han trabajado, y de ahí empezar a tratar de convencerlo, quizás, yo creo que ni siquiera convencerlo, yo creo que tratar de hacerlo volver a la realidad para que se dé cuenta de que lo que está haciendo es una tontería nada más, y que las soluciones a la vida él las puede encontrar fácilmente sin hacer esa tontera que al final, más de una solución, más problemas le va a traer. No sé, lo que yo he hecho al menos. Y me ha resultado, así que no creo que esté tan erróneamente equivocada. Eso. Gracias. ¿Alguien más que le gustaría compartir su opinión de cómo creen que podríamos actuar frente a esta situación? Que tengamos algún familiar de un estudiante o nuestro estudiante con intención suicida. Cuando estábamos aquí presencial, yo creo que quizá en algún minuto escuchamos o vimos, no sé, un estudiante con cortes en sus brazos, o que nos haya referido que tomó pastillas, o a veces pasa en los baños de los colegios que ocurren estas situaciones. Yo no logro ver todas las caritas, no sé si alguien más quiere opinar, si me ayudan las chicas ahí, por favor. Sí, ya viví. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Yo. Adelante. Sí, yo creo que además de escucharlo, ¿cierto? Contenerlo, si, como decía la colega anterior, tiene cierta afinidad con el estudiante, además de todo eso que puede hacer uno en primera instancia, ¿cierto? La contención es derivarlo a un especialista, en este caso sería a un psiquiatra, ¿cierto? Porque si intenta suicidarse ya es probable que tenga una enfermedad psiquiátrica o una depresión muy fuerte y tiene que ser visto por un especialista, ya sea un psiquiatra, y también apoyo psicológico, ¿cierto? De un psicólogo que tenga sesiones con él. Eso es lo que opino, o sea, la primera instancia, ¿cierto? Apoyarlo, ¿cierto? Uno con las herramientas que tenga y
la contención y el fiato que tenga con el estudiante, eso es lo primero, pero la derivación tiene que estar de todas maneras, porque tiene que seguir un tratamiento psiquiátrico el estudiante, porque ya ha llegado a unos límites que ha traspasado y que puede llegar a hacerlo, pues, a suicidarse. Entonces eso ya es complejo y es para que lo vea un especialista. Ese es el camino. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión respecto de esta pregunta? ¿Nadie más? Como no los puedo ver a todos, pueden abrir el micrófono cuando quieran hablar, porque no los veo para poder ceder la palabra a todos. Ya, creo que nadie más. Bueno, voy a compartir las respuestas que dejaron acá, que me imagino que para ustedes ahí las pueden ver. Escuchar, tratar de orientar al estudiante para ser tratado por especialistas, mantener la calma y pensar de qué forma podemos ayudar. Ofrecer un cigarrito, me imagino que esto si no es estudiante, recabar antecedentes y derivar a los equipos competentes, contener y brindar ayuda, ayudar, contener, con calma, escuchar y contener, invitar un pisco sour, conteniendo, observando y nunca presionando. Igual a mí me genera algo, sí, eso de la contención. El hecho de que, sí, pues estamos capacitados para poder contener, igual es complejo. Si nosotros podemos creer que somos muy asertivos, pero la contención y toda esa orientación, como bien dice Marisol, desde mi perspectiva, hay que estar capacitado y hay que derivarlo al organismo competente. A lo mejor por la emergencia puede ser algo así como la inmediatez de, pero al fin y al cabo esto debe ser visto por alguien que realmente maneje la información. Es como que yo vaya a hacer clases de inglés y no sepa inglés. Puedo generar mayores conflictos que lo que pueda solucionar. Esa es mi perspectiva. Bueno, precisamente esta capacitación es para eso, para que nosotros sepamos, sin tener una teoría, digamos, de base para poder atacar una situación, en cómo poder ayudar a que esto no genere un problema mayor. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde acá podemos ver de qué forma nosotros realmente podemos actuar frente a una situación de crisis. ¿Ya? Bueno, lo primero, como nosotros queremos aminorar la situación que le ocurrió al estudiante, lo primero que debemos preguntarle a la persona, al estudiante, al apoderado, a nuestro colega, es qué podemos hacer nosotros por él. ¿Ya? Hay personas que necesitan solamente que nos pongamos al lado y que no les digamos ni una sola palabra para poder calmar una situación. Hay gente que para contenerla necesita un abrazo, ¿ya? Pero nosotros, como no tenemos la capacidad de adivinar qué es lo que necesita esa otra persona que está esperando esa ayuda, tenemos que preguntar, ¿qué podemos hacer por ti? A diferencia de un accidente, de un choque, no sé, donde seguramente quizás nos vamos a pillar con una persona que no está consciente de lo que le está sucediendo. Aquí nosotros en una crisis emocional sí podemos preguntarle a la persona, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? Y si la persona nos dice, no sé, quiero estar solo, quiero que te sientas aquí, quiero un abrazo, o algunos incluso no pueden ponerle en palabras lo que necesitan. Y con que el solo hecho de que nosotros estemos ahí sentados y que ellos sientan nuestra presencia, va a ayudar a minorar lo que les está sucediendo. Indiferente el tipo de crisis por la que está pasando. ¿Ya? Lo otro que debemos hacer, y como ya se repitió varias veces, es evitar dar consejos. Como decía Rafa,
nosotros muchas veces no vamos a conocer a la persona y nos va a tocar cruzarnos con alguien que está viviendo una crisis. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no podemos darle un consejo desde nuestro sesgo de cómo él puede superar esa crisis. Porque lo más probable es que nuestro consejo en realidad no le sirva. ¿Ya? A veces caemos como en un intruismo de decirle a la persona, no, todo va a estar bien. Cuando quizá en ese minuto la persona ni siquiera necesita eso, que nosotros le digamos que todo va a estar bien. Porque, por ejemplo, si se le quemó su casa, si vive violencia intrafamiliar crónica en su casa, porque nosotros le digamos, no, todo va a estar bien, en realidad no todo va a estar bien, porque el problema va a seguir. Pero nosotros sí le podemos decir, yo voy a estar contigo, yo sí te voy a acompañar, yo sí te puedo apoyar. ¿Ya? No quiero que se malinterprete, pero es algo que a nuestros estudiantes les puede pasar. ¿Ya? Acompañar. Como dice ahí, la presencia activa es súper importante. No podemos dejar a una persona que está viviendo una crisis sola. ¿Ya? Expresar. ¿Ya? Permitir que la persona exprese sus emociones. No importa de la forma que sea. ¿Ya? Sobre todo con los más pequeñitos, la forma de expresar muchas veces no es la más adecuada. Ya, lo menos para nosotros. Hay niños que se golpean, hay niños que rompen cosas, hay niños que gritan, nos van a agarrar quizá a nosotros a garabatos, y un montón de cosas que para nosotros quizá no es la forma adecuada de expresar el problema. Pero para una persona que no cuenta con ese recurso en ese minuto producto de la crisis para poder superarlo de otra manera, es la forma más adecuada que encontró para hacerlo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que dejarlo que los exprese. Después, como decían ahí también, vamos a derivar, ¿cierto? Para que, por ejemplo, sea visto por un psicólogo, un psiquiatra, o quizás otro especialista, o la red que le pueda ayudar a solucionar el problema. Y en esa oportunidad, la persona que tome este caso verá la forma de reeducar en torno a otras formas de expresar lo que le está sucediendo. Pero en ese minuto la persona no va a entender que otra forma va a ser la correcta. ¿Ya? Respetar. Como dijo la Karen, tenemos que acoger con naturalidad el relato que nos entrega la persona que nosotros estamos conteniendo en ese minuto. ¿Ya? Puede ser un relato muy complejo. La develación de un delito, la develación de un abuso sexual, una situación de maltrato, o cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo puede estar sucediendo? Y que lamentablemente sucede. Y le está sucediendo a esa persona que nosotros estamos conteniendo en ese minuto. ¿Ya? Y si esa persona nos contó o nos tocó estar ahí con esa persona, tenemos que hacerla sentir que realmente puede confiar en nosotros. ¿Ya? Y por último, invitar a que nosotros tenemos que darle seguridad a esa persona. ¿Ya? Sea un niño, sea un adulto mayor, sea un colega, sea quien sea, si nos tocó estar en ese minuto, lo primordial es que nosotros le demos seguridad que con nosotros algo mejor va a estar, ¿ya? Porque, insisto, muchas veces nosotros no podemos tener una varita mágica y darle solución al problema, pero al estar acompañando, al prestarle oído a esa persona, sí vamos a traspasar una mayor seguridad. Y bueno, los quiero invitar para ir finalizando el taller a que nos puedan compartir sus impresiones acerca de la actividad. ¿Ya? Ahí hay otro link de una plataforma que les va a permitir poner en una palabra con qué impresiones se quedan de lo que pudimos conversar ahora. Les va a pedir un código de seguridad que está ahí. Y la página es www.menti.com. ¿Ya? Y bueno, nuevamente abro el micrófono para los que quieran comentar con qué impresiones se quedan del tema que tratamos hoy día. Está en el chat también, pinchar el chat y el numerito que aparece ahí. Señora María Angélica, la veo ahí con su manito levantada.
Me parece muy pertinente el taller por el hecho de que hoy día nuestros alumnos están solos prácticamente en clase, no tienen otra alternativa más que su familia de compartir, o a lo mejor, no sé, pues la familia también no está muy cercano a ellos. Por lo tanto, creo que es una buena recomendación, es un buen tema para poder compartir con los colegas. Como que ha sido muy difícil esta situación, lo vivo también con mis nietas, entonces puedo también dimensionar cómo poder ayudar a través de una pantalla o de alguna palabra de aliento, porque si tomamos en cuenta en general, yo creo que todos nosotros no estamos en condiciones normales, entre comillas, y nuestros alumnos a lo mejor no saben cómo exponer situaciones. Nosotros cuando estamos presentes con ellos, cuando estamos interactuando con ellos, vemos caritas tristes, vemos niños que se alejan, vemos niños que están más agresivos que otros, y podemos interactuar con ellos. En cambio acá, a través de la pantalla, es 1000 por 1000 más difícil, porque no sabemos. Entonces, hacer este trabajo de contención, como ustedes llaman, de acercamiento con nuestros alumnos, yo creo que es muy difícil, pero sí con las cosas que ustedes nos han dicho, nos han actualizado, creo que es muy necesario el taller. Muchas gracias. Bueno, qué importante es lo que dice la señora María Angélica. La idea de nosotros es poder traspasarle a ustedes que para nuestros estudiantes muchas veces nosotros somos muy necesarios, ya los chicos están muy solos y buscan la contención en quienes sienten la confianza, que les den un poco más de seguridad, ya. Y muchas veces no tenemos que esperar a que un profesional del área pueda atender una situación, porque los niños lo que necesitan, como decía ella, de repente una palabra de aliento, un decirle, yo estoy ahí, yo estoy contigo, confía en mí, quizás yo te puedo ayudar. Ya son palabras simples o la presencia la que obviamente va a marcar la diferencia, no solo con nuestros estudiantes, de repente hay situaciones que entre colegas nos pueden pasar o que pasan en nuestras mismas familias. Karen, veo tu manito levantada. No sé, lo que pasa es que a mí me pasa un poco el tema de que los otros talleres, cuando hemos hablado de como del cuidado personal y todo eso, de que dice que hay que mantener horario, que hay que mantener los tiempos de uno y todo eso. Bueno, nosotras cuando trabajamos con los chiquillos es complicado ese tema, porque cuando les pasa algo así no hay tiempo, no hay horario, no hay nada. Entonces es difícil marcar horarios con ellos o decirle, oye, no, el fin de semana no me molesten o en las tardes no molesten, porque como dices tú, ellos tienen tantas necesidades que nosotros los profesores, bueno, sobre todo los con los que tienen más lazos, son su referente. Entonces cualquier cosa que les pasa, cualquier cosa que necesiten, ellos buscan un referente, y esos referentes, bueno, muchos son sus profesores nada más. Entonces, y sobre todo en este tiempo de pandemia, que ellos no nos ven, porque antes lo hacíamos en el colegio, podíamos tener algún tipo de conversación o algo, pero eso ya no existe ahora. Entonces, los chiquillos muchas veces están angustiados, ya nos ha pasado al principio de año el tema de intentos de suicidio y todo esto, no importa la hora que sea. Entonces, tú lamentablemente, al menos yo pienso así, es difícil decir, no, yo no voy a contestar el teléfono hasta ahora porque no me corresponde. Me han llamado hasta las 12 de la noche, entonces lo único que uno trata de decir es, pucha, chiquillos, si no es grave, si no es tan urgente, puede ser al otro día, tienen que esperarse un poquito. Pero es difícil mantener ese tema de decir, no, a este horario yo no atiendo. Porque los chiquillos necesitan a veces una contención o un apoyo urgente, que no puede esperar al otro día. Como dice Karen, no hay horario, no hay día, no hay nada. Hay que estar ahí presente y siempre yo digo, este no es un trabajo como, perdón que me meta, no es un trabajo como el de Pedro Picapiedra, que tocaba a la hora de almuerzo y dejaba la máquina cargada y se iba a almorzar y después volvía. Esto no es una pega así. Lamentablemente no nos podemos desconectar, aunque quisiéramos, muchas veces no se puede. Así que concuerdo plenamente con lo que dice Karen. Bueno, yo tengo dicotomáticas visiones frente a lo que estamos planteando. Porque
hay situaciones en las que nosotros de partida no somos Superman y no tenemos las posibilidades de abarcar todo lo que queramos. Nuestras limitaciones son evidentes y necesitamos clarificar esas limitaciones. Tener tan claridad de esas limitaciones que nuestra intención tan bondadosa, tan buena, tan cargada de positiva intención, muchas veces puede generar un hoyo mucho más grande porque nuestro desconocimiento nos va a llevar a eso, no nuestra intención. Eso es lo que yo quiero clarificar. Nosotros podemos tener la mejor de las intenciones, pero si no tenemos un conocimiento conceptual acabado de lo que tenemos que realizar, puede ser lapidario. Sí, por eso apuntábamos a que nosotros somos esa primera persona que va a estar parada en la esquina de este accidente y que le toca llamar a bomberos, llamar a carabineros, llamar a quien sea, ¿ya? Que ese llamar, si lo extrapolamos a este accidente, es cuando nosotros realizamos la derivación. Pero siempre que hay una persona que está ahí en ese minuto del accidente, no sé, va a ver si hay más heridos, va a ver si hay un niño, si hay alguien que está vivo, si hay alguien que está muerto, ¿cierto? Si, no sé, si veo que alguien está con una hemorragia, quizás yo puedo taparlo, porque como dice el tema es primeros auxilios. Ya es lo primero que yo puedo hacer frente a una situación de crisis, ¿ya? Y luego, obviamente, se va a derivar a las personas competentes que, bueno, en este caso tenemos un diagrama de derivación súper clarito, ¿cierto? Pero si nuestro estudiante nos llamó para contarle lo que le estaba pasando, nosotros no podemos decirle, ya, espérame, voy a llamar a la psicóloga para que te atienda, ¿ya? Sino que en ese minuto nosotros tenemos que entregarle alguna palabra de aliento para poder subsanar, entre comillas, un segundo que sea, lo que le está sucediendo, ¿ya? Y eso queremos dejarlo muy bien claro. Esto no es para que después ustedes digan, voy a poner la camiseta de superhéroe y ahora yo voy a superar el problema del estudiante. No, pero sí, si nosotros podemos en ese primer minuto darle algún tipo de solución, estemos un poquito más capacitados para poder hacerlo. Veo dos manitos levantadas, don Rodrigo. No sé si Graciela quería hablar primero, yo después. Ya, muchas gracias por darme la oportunidad. Mira, yo creo que esto es lo bonito de ser profesores. El ser profesor, ¿cierto?, va muy de la mano con la vocación. Nosotros, ante todo, somos humanistas. Yo creo que eso nos destaca por sobre todas las otras profesiones, ¿cierto? El hecho de querer ser el superhéroe. Yo, sin querer, muchas veces me he puesto esta capa y si no me la pongo yo, otra persona de alguna manera espera que yo sí lo haga. Como dice acá la colega, es muy necesario que nosotros estemos atentos a todas estas cosas, ¿cierto? Que los estudiantes de alguna manera, cuando nos están hablando, yo creo que el estudiante de verdad está en una situación ya como al borde, ¿cierto?, del colapso, porque yo no me atrevería a la primera llegar y pedir ayuda. Uno siempre lo hace ya cuando ve que no hay salida. Y yo creo que de verdad, si el estudiante tiene la opción de hablarme y va a elegirme a mí, es porque de verdad yo soy muy especial para él o para ella. Y como veíamos en el taller, claro, muchas veces a lo mejor no vamos a tener la respuesta, pero quizá ellos simplemente necesitan ser escuchados, porque el contexto de nuestros estudiantes claramente está que la mayoría de ellos, sus papás, sus mamás no están en casa, y díganme ustedes, ¿con quién están la mayor parte del tiempo? Con nosotros, los profesores. Entonces, por lo mismo yo creo que nosotros vamos a ser siempre su superhéroe a lo mejor, o la persona que quizás ellos piensen que va a tener la respuesta que ellos quieren. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro y tenerlo presente siempre, que si nos están hablando, como les digo, es porque el estudiante de verdad necesita ser escuchado, de verdad está llegando a esa parte de que se siente solo y quizá tal vez puede que esté ya en la última etapa, cuando ya están pensando en hacer el nudo o pensando
pensando tener la mochila lista para escapar de la casa, porque es ahí donde mayormente tienen los problemas en sus casas. Eso. Muchas gracias. Ahora sí, a ver, gracias Adriana. Primero, gracias por el taller, que ha dado un contexto necesario, siempre. Y yo quiero abordar dos cositas. Primero, partir diciendo lo importante de estos espacios, lo importante también de ir mostrando herramientas tecnológicas que nos permiten no solo a nosotros desarrollar más cosas, sino que también con nuestros estudiantes. Vamos a subir en el tablón esta y otras herramientas más que vamos a ir bajando con tutoriales para que vamos apoyándonos todos en ello. Pero yo quiero rescatar una situación. Yo también creo yo que los procesos de apoyo, de organización y de estar con los alumnos deben ser regulados. Y aparte de ser regulados, debemos saber cómo intervenir. Y este capítulo de hoy día nos permite iniciar un proceso de atención oportuna, ágil, concreta y con conocimiento. No se trata de una cosa es estar disponible y dispuesto para un incendio, como le llamamos, a la hora que sea. Anoche, y más o menos, hablábamos con Felipe Carrecito acerca de una situación de una alumna. ¿Ya? Y eso es mucho más habitual de lo que ustedes creen. Y nosotros, en los equipos directivos, normalmente estamos porque conocemos de distintas funciones. Como psicóloga Adriana también nos ha tocado en más de una oportunidad andar también bien tardecito por las casas o por Carabineros, igual que con la Vivi y con Jinja. Pero más que eso, lo importante es saber cómo actuar. Y creo yo que esta es la primera relación con ellos. ¿Cómo? Con talleres como estos, o con, por ejemplo, estudios de casos, que perfectamente vamos a dejar un desafío de buscar casos que nos pasan, que no son de otro lado, son de nuestro establecimiento. Entonces, la formación docente continua es el pilar para poder tener buenas reacciones y organizar y orientar todo. Una cosa es estar disponible y dispuesto ante una emergencia siempre de nuestra comunidad educativa, y otra cosa es saber y tener claro qué hacer y qué actuar dependiendo de la necesidad. ¿Ya? Si yo tengo claro qué protocolo inicial, qué cosa hacer, cómo recepcionar, cómo ver, no va a ser una carga permanente. Lo que tengo claro que tengo que tener es cómo oriento, cómo educo, cómo ordeno, cómo hago entender eso que decía Rafael, que siempre no puedo estar disponible, ¿ya? Pero que exista una formalidad y un formato como yo reacciono y como trabajo. Que no sea reactivo, que no salga de la guatita, que salga del trabajo de nosotros. Y la solución no está en un MBA que hagamos en algún lugar extranjero. La solución está en estudiar solamente y reaccionar solamente a los distintos casos que tenemos. Porque si nosotros hacemos aquí una memoria de casos, les aseguro, como decía la Karen, que tenemos un montón de casos y un montón de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Darlas a conocer, obviamente cambiándole nombres, datos e instrucciones, y acostumbrarnos a resolver. Y eso lo podemos desarrollar solamente con nosotros. Entonces, la formación docente continua, centrada en nuestra realidad, con nuestras problemáticas y con nuestra visión y visualización de ello, es la solución a muchos de los conflictos que podemos tener día a día. Yo les agradezco por este espacio, que creo que ganamos todos, y el desafío es ahora a